Buenos Aires, Argentina. La democracia, aún tambaleante tras años de dictadura, se encuentra bajo una nueva y oscura amenaza. En las sombras de los cuarteles, un grupo de militares insubordinados trama lo impensable: una nueva insurrección armada contra el gobierno de Carlos Menem. Se hacen llamar los Carapintadas, y esta será su última y más desesperada jugada. Pero antes de contarte esta historia, queremos pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal. Es completamente gratis. Y sin más preámbulos, comenzamos. ...9 de julio de 1989. Tras realizarse nuevas elecciones presidenciales en Argentina, Carlos Saúl Menem, del Partido Justicialista, asume la presidencia de la República en medio de una crisis económica y social generalizada. Con la intención de eliminar las causas de las sublevaciones militares cara pintada, el 7 de octubre de 1989, Menem plantea reformar una serie de decretos que indultan a los militares y civiles que no habían sido alcanzados por las primeras series de juicios. Esto hace mucho ruido en las filas de los cara pintada, que por supuesto, muchos de ellos ya estaban en la mira por terribles crímenes cometidos en años anteriores. Para la madrugada del lunes 3 de diciembre de 1990, la calma de Buenos Aires se rompe con el estruendo de camiones militares avanzando por las calles. Tropas leales al coronel Mohamed Ali Zeineldin, que se encuentra detenida en el Regimiento de Caballería de Montaña 4 de San Martín de los Andes. Los Carapintada han decidido alzarse en armas contra el gobierno constitucional del presidente Menem. El país se despierta con imágenes aterradoras: soldados encapuchados, barricadas en los regimientos y un aire denso de incertidumbre. Un grupo de unos 50 militares ocupa el edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y el Comando en Jefe del Ejército. Las instalaciones del Regimiento de Infantería 1 en el barrio de Palermo, la fábrica de tanques Tamse, el Batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Los golpistas consideran que los juicios abiertos contra militares son fruto de un sentimiento de venganza y exigen que el presidente de la nación remueva el generalato del ejército argentino. Este alzamiento militar busca provocar un cambio político en la Argentina, ya que se ha pautado la llegada del presidente de Estados Unidos, George Bush, que llegaría al país para reunirse con Menem 2 días después, el 5 de diciembre. La idea de este encuentro entre ambos mandatarios es discutir la reorganización estratégica de una milicia argentina manchada por un pasado de terrorismo, sublevaciones y juntas de gobierno dictatoriales. Una cancelación de la visita de Bush por la culpa de una rebelión militar hundiría al país en el descrédito, pero le daría a los Carapintadas un triunfo político. Pero al tomar el regimiento de patricios, los golpistas asesinan al teniente coronel Hernán Pita, segundo jefe del regimiento. Este es acribillado por 6 proyectiles. También asesinan al mayor Federico Pedernera, jefe de operaciones de esa unidad. La muerte de los 2 oficiales vuelca los ánimos contra el bando rebelde, sellando así el destino del alzamiento como un acto sangriento y poco piadoso. Mientras esto ocurre, en San Martín de los Andes, Zeineldin intenta fugarse para llegar a Buenos Aires y ponerse al frente del alzamiento para el éxito de la operación. Zeineldin pasaba sus días en el casino de oficiales del regimiento, que se suponía leal al gobierno, pero los Carapintadas cuentan con unos 60 suboficiales aliados que debían custodiar al prisionero y que en cambio van a facilitar su escape. Como en una fuga de película, Zeineldin ata unas sábanas y las arroja por la ventana para simular cómo había sido su escape. Esto para no comprometer a sus vigilantes y así poder salir cómodamente por la puerta de su celda. Su plan de fuga es complicado. Necesita que un sector de la Fuerza Aérea se una al golpe y tome un espigón del aeroparque Jorge Newbery. Desde el aeroparque, el jefe de los rebeldes llegaría al regimiento de patricios en helicóptero. La confirmación del apoyo de la Fuerza Aérea nunca llegó. Un bloqueo del aeródromo de Chapelco por fuerzas militares leales al gobierno vuelve imposible la fuga de Zeineldin, quien permanece aún confinado en el cuartel militar. El presidente Carlos Menem,
¿Quién no ha mostrado simpatía por los militares sublevados en anteriores levantamientos? Reacciona con una firmeza inesperada. Declara el estado de sitio y ordena a las fuerzas leales sofocar la insurrección por la fuerza, si es necesario. No habrá negociaciones. Parten de cañones de 105 milímetros de los tanques apostados en las avenidas Cerviño y Bullrich. Asimismo, unos 60 efectivos más lograron acceder al citado regimiento en 3 camiones que transpusieron el portón de acceso por un boquete provocado por el fuego de un mortero. Vamos a imágenes obtenidas justamente allí, en el Regimiento 1 Patricios en Palermo. Menem arma una especie de gabinete o comité de guerra. Este es integrado por el secretario general de la presidencia, Eduardo Bauzá, el empresario Jorge Antonio, el jefe de los diputados oficialistas, José Luis Manzano, el ministro de Economía, Herman González, el secretario de Cultura, Julio Bárbaro, Armando Gostanián y César Jaroslavsky, diputado de la UCR, en representación de la oposición. A partir de ahora se cierra un negro capítulo de la historia argentina, empieza otra época y está demostrando la fortaleza de este gobierno, que ha de ser inflexible en todas las medidas que se asuman a partir de este momento. Blindados del ejército comienzan a rodear los cuarteles ocupados. Helicópteros sobrevolando la ciudad envían un mensaje claro. Esta vez la democracia no cederá ante la presión militar. Los enfrentamientos son inminentes y los disparos comienzan a escucharse en distintas partes de la ciudad. El presidente Menem decreta el estado de sitio y ordena a las Fuerzas Armadas, encabezadas por el titular del ejército, teniente general Martín Félix Bonet, reprimir la rebelión y recuperar los objetivos tomados. En las horas siguientes, el caos se apodera de la escena. Se registran tiroteos en varios puntos y las fuerzas del gobierno despliegan un operativo implacable. A media tarde, a pleno sol y con un intenso calor, la represión de la sublevación se hace más intensa. Los carapintadas mantienen tomados el regimiento de Patricios, el edificio Libertador, la fábrica de tanques Tamse y el edificio Guardacostas, sede de la prefectura naval. La presión ejercida sobre la Fuerza Aérea al jefe de la Casa Militar, brigadier Andrés Antonietti, hace que varios aviones de combate pasen rasantes sobre los techos de las fábricas Tamse. Allí los combates entre rebeldes y leales llevan horas. La ruta panamericana cerrada impide cualquier intento de los blindados de ingresar a la capital. Con 2 unidades emblemáticas a recuperar, Patricios y la sede del ejército, se teme que una noche más con los golpistas rebeldes en armas sumará más carapintadas a la intentona. Así que el alto mando militar leal al gobierno decide atacar primero Patricios. Con las ametralladoras de 20 milímetros de los blindados, se apuesta una columna de cadetes del colegio militar en posición de combate, lo que turba un poco a los rebeldes que presentían ya el fracaso de la rebelión. Exactamente a las 17:21 se produjo el ingreso de los efectivos detrás de los tanques, como lo habíamos previsto. Finalmente, arrinconado y sin margen de maniobra, Zeineldin comprende que su levantamiento está condenado al fracaso. Con sus hombres rodeados y sin más apoyo dentro del ejército, algunos carapintadas se rinde. Otros intentan darse la fuga en 10 tanques que pudieran atravesar la barrera de balas y de vallas instaladas por el ejército de los leales. 9 blindados logran huir hacia el norte por la ruta panamericana, en dirección a la ciudad de Mercedes. El restante intenta escapar hacia la capital federal y desata una tragedia. Impacta a un autobús de la línea 60 rumbo a Retiro. El choque con el tanque hace volcar al colectivo, en el que viajan 50 personas, y es arrastrado por el blindado hasta quedar a un costado de la ruta. Allí mueren 5 personas y quedan 20 heridos, algunos de ellos de gravedad. La insurrección ha durado menos de 24 horas, pero ha dejado una marca imborrable en la historia del país. Los líderes del alzamiento son arrestados y condenados a prisión. Mohamed Ali Zeineldin es enjuiciado junto con 15 militares que son condenados como responsables de los hechos, recibiendo Zeineldin la pena de cadena perpetua. Durante el juicio, Zeineldin acepta su responsabilidad y realiza un alegato en el que justifica sus acciones como un intento de oponerse a un supuesto nuevo orden mundial que estaba imponiendo Estados Unidos, considerando al presidente Menem como su servidor en Argentina. En 2003, el presidente Eduardo Duhalde indultó a los condenados,
siendo entonces liberados los que aún permanecían en la cárcel. Hecho que ocurrió horas antes del traspaso de mando a Néstor Kirchner en mayo de 2003. La Argentina ha cambiado, los tiempos de golpes y conspiraciones militares han quedado atrás. Con este levantamiento, los carapintadas desaparecen para siempre del escenario político, sellando el fin de una era de turbulencia y miedo. Pero la pregunta sigue latente. ¿Cuán frágil puede ser la democracia cuando las sombras del pasado acechan desde los cuarteles? Y al propósito de insurrecciones militares, queremos recomendarte este video que habla de todo lo sucedido en el golpe de estado del 4 de febrero en Venezuela. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.